Bueno, los vómitos al tomar MDMA seguramente tengan que ver con la serotonina, sí que podrían ser síntoma de estar sufriendo un síndrome serotoninérgico leve. A mí no me parece muy saludable seguir consumiendo después de haber vomitado, pero bueno, no sé si es una señal de alerta de un peligro inmediato, tanto como lo es, por ejemplo, en el caso del alcohol, que bueno, en el alcohol tampoco es una señal de alerta infalible, ¿no? Porque hay gente que le sienta mal el alcohol y vomita, aunque su vida no esté en peligro, y en cambio hay gente que entra en un coma etílico de tanto consumir alcohol y muere sin haber vomitado antes. Entonces tampoco es una señal fiable si vomitas o no de si estás corriendo un peligro inmediato, pero yo diría que en el caso de la MDMA todavía menos. A ver, también es que la gente no suele morir de sobredosis de MDMA. La sobredosis es muy difícil de alcanzar, una sobredosis letal. Normalmente las pocas personas que mueren como consecuencia de consumir MDMA es más un tema de hidratación que de una sobredosis como tal. Entonces los vómitos realmente no son una señal de un peligro a corto plazo en muchos casos, pero bueno, también podrían serlo si se va a producir un síndrome serotoninérgico. Y por otro lado, probablemente en cuanto a las consecuencias de consumir MDMA y los peligros que tiene, pues hay que preocuparse más por los efectos a largo plazo que por los vómitos. El tema del cannabis y la serotonina es complicado porque tiene efectos un poco ambiguos, porque por un lado tiene un efecto inhibidor de la metabolización de serotonina y por otro lado un efecto inhibidor de la recaptación de serotonina. Vamos, que por un lado hace que los niveles de serotonina bajen y que por otro lado hace que los niveles de serotonina suban. Entonces es un poco ambiguo y confuso todo el asunto y no hay una conclusión clara sobre si a una persona le va a hacer que los niveles de serotonina suban o le va a hacer que bajen. Estos efectos se podrían aplicar también a los antidepresivos que se esté tomando, a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que se esté tomando. Podrían hacer que se metabolizaran peor y fueran menos eficaces, o podría hacer que fueran más eficaces en el sentido de que estaría contribuyendo a la inhibición de recaptación de serotonina. Entonces, eso, es un poco ambiguo todo y no hay una respuesta clara. Podría afectar en cualquiera de las dos direcciones. En cualquier caso, el efecto no suele ser muy fuerte y, bueno, por ejemplo, cuando se está hablando de las sustancias que pueden aumentar la peligrosidad de cara a sufrir un síndrome serotoninérgico, pues muchos autores ni siquiera consideran el cannabis por entender que sus efectos no son tan potentes como para marcar una diferencia que merezca la pena tenerse en cuenta. Pero vamos, que por poder podría pasar y está ahí ese tema de la ambigüedad todo el rato, de que es difícil saber si va a hacer que los niveles de serotonina aumenten o disminuyan. Quizá toda esta ambigüedad también ayude a explicar un poco por qué hay gente que encuentra en el cannabis un cierto alivio de los síntomas de la depresión, mientras que para mucha otra gente el consumo de cannabis empeora bastante los síntomas de la depresión y puede llegar a ser un problema realmente. Se puede tener una sobredosis fumando, sí, sobre todo si se fumaran sustancias muy potentes como el fentanilo. La cuestión es que es la vía de consumo por la que es menos probable que pase esto, porque solo se absorbe una pequeña cantidad con cada calada y además hace efecto inmediatamente. Entonces, probablemente una persona que esté fumando una sustancia estimulante pues se va a encontrar bastante mal mucho antes de tener una sobredosis letal y no va a querer seguir fumando. Y una persona que esté fumando una sustancia depresora del sistema nervioso se va a quedar medio inconsciente o aturdida mucho antes de tener una sobredosis letal y entonces tampoco va a seguir fumando. Pero eso, por poder con sustancias lo bastante potentes sí podría pasar, porque con esas sustancias incluso una pequeña cantidad podría producir una sobredosis letal. Pues así por resumir lo importante, esta forma de tabaco que se toma por vía oral, tan popular en sitios como Suecia,
vendría a ser menos peligrosa y menos dañina para la salud que los cigarrillos tradicionales, pero aún así también es cancerígeno. El snus es cancerígeno, aumenta las posibilidades de sufrir cáncer en muchas partes distintas del aparato digestivo, pero es menos peligroso que los cigarrillos tradicionales, o sea, el riesgo de cáncer que se aumenta al consumir snus, pues es inferior al riesgo de cáncer que se produce fumando. Es una pregunta interesante. Aunque estaría bien que se estudiara un poco más, yo creo que no hay ninguna interacción directa entre ducharse y la forma en que las drogas afectan a nuestro organismo, ¿no? O sea, las drogas van a seguir ahí en el torrente sanguíneo y van a seguir interactuando con el cerebro y tal. Yo creo que esta sensación se produce más bien por los propios efectos que ducharse tiene, o sea, en el sentido de que la ducha, bueno, dependiendo de la temperatura, pues puede alterar la circulación de una forma u otra, puede hacer que se libere noradrenalina y dopamina. Entonces, la sensación de sobriedad después de darse una ducha yo creo que no tiene que ver con una interacción directa con las drogas que se han consumido, sino que más bien es por el mismo efecto por el que darse una ducha te despeja y te hace sentir más despierto cuando tienes sueño, ¿no? O sea, es simplemente el efecto de la ducha sobre el organismo al margen de que haya drogas o no. Pero claro, esa sensación de sentirse más espabilado, más despierto, más alerta, pues va a ser también como sentirse un poco más sobrio en ese caso. Es una cuestión de cómo funciona el aprendizaje. Es así para cualquier tipo de aprendizaje y para todos los animales en realidad. O sea, cuanto menos tiempo pase entre un estímulo o una acción y un castigo o una recompensa, pues más fácil es establecer la asociación y más fuerte va a ser esa asociación. Y en el caso de las drogas, que al final la adicción pues viene a ser un poco la asociación entre las drogas y el placer que se siente al consumirlas, pues es más fuerte cuanto menos tiempo pase desde el consumo. Entonces las vías de consumo que tardan menos tiempo en hacer efecto pues tienen mayor potencial de adicción. Fumar e inyectarse son las vías que más potencial de adicción tienen por esto, porque es lo que menos tarda en hacer efecto. Snifar tarda un poco más, ingerir la vía oral es lo que más tarda y por tanto lo que menos potencial de adicción tiene. Es que no hay mucha información, la verdad, no creo que se pueda sacar nada en claro ahí. Desde luego, ninguna de las posibles teorías que he visto sobre por qué podría pasar algo así me convence. Y bueno, sobre el hecho de la tolerancia inversa en sí, pues no sé, también tengo algunas dudas. A ver, es verdad que se ven un buen número de testimonios de gente que comenta esto, ¿no? Que comenta que va consumiendo salvia y cada vez necesita menos dosis para conseguir el mismo efecto. Pero también hay muchos testimonios opuestos. Yo diría que más. Yo diría que son más los testimonios que hablan de una tolerancia normal, ¿no? De que cada vez hace falta consumir más para conseguir los mismos efectos y en estudios y así pues lo que se ve es la tolerancia normal, eso. No hay estudios que yo conozca sobre tolerancia inversa. Entonces, pues también me genera algunas dudas la idea de la tolerancia inversa en la salvia, pero igual sí, quién sabe, igual por algún mecanismo sí existe, pero desde luego no es un mecanismo que nadie haya conseguido explicar, ¿no? O sea, no es tan fácil como, no sé, es que las pocas tolerancias inversas a las que veo una explicación, pues son, por ejemplo, la del alcohol, que tiene un mecanismo fisiológico muy claro, ¿no? O sea, que la gente que abusa del alcohol, pues se termina haciendo polvo el hígado y como el hígado funciona mal, pues metaboliza mal el alcohol y entonces ya llega un punto en el que con una dosis muy pequeña de alcohol te emborrachas mucho más que otras personas. Pero más allá de mecanismos así tan específicos como ese del alcohol, que se podría explicar la tolerancia inversa porque está el hígado hecho polvo, pues no se me ocurre una forma de explicar la tolerancia inversa en la salvia o en otras sustancias por el estilo. El problema con la DMT es que si se toma por vía oral, la monoaminoxidasa de nuestro cuerpo va a destruirla antes de que llegue a hacer efecto.
Por eso, para poder hacerlo, haría falta tomar también un inhibidor de la monoaminoxidasa para eso, ¿no? Para que deje en nuestro cuerpo sin monoaminoxidasa y así la DMT sí pueda hacer sus efectos. En eso consiste básicamente la ayahuasca, en la mezcla de plantas con DMT y plantas que actúan como inhibidores de la monoaminoxidasa para que juntas puedan hacer efecto. Eso ya lo descubrieron por ensayo y error los incas hace 1000 años.